Hoy tenemos un análisis políticamente incorrecto, así que agárrense fuerte porque las novedades de esta semana están bomba. En primer lugar, declaraciones de locos. Como digo una cosa, digo otra. El presidente Daniel Noboa hizo unas declaraciones sobre los presidentes de Latinoamérica, entre ellos sobre Milei, sobre Bukele, sobre Lula da Silva, que es con el único con quien se identifica. A veces pienso, ¿será que estamos tan bien en Ecuador como para poder criticar inclusive al presidente más popular de Latinoamérica? Pero bueno, esto no termina aquí. Estas declaraciones levantaron el avispero en la Asamblea Nacional, al punto de que la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, declaró el día de ayer que la Asamblea Nacional preparaba una moción para declararle loco a nuestro presidente de la República. Sí, como lo escucharon, al puro estilo Abdalá Bucaram, quien no se quedó callado y el día de hoy ya lanzó su Twitter, en donde nos dice que el único loco es él, y además es el loco que ama. Tenaz, parece meme, no lo podía creer, pero es verdad. Oye, Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Finalmente, la resolución de la Asamblea Nacional solo rechazó enérgicamente las expresiones del presidente Noboa y exigieron disculpas públicas. Pero bueno, ahora sí, en serio, cuando los titulares amarillistas se toman los medios de comunicación, sin duda alguien está distrayendo nuestra atención. La primera pregunta: ¿será esta distracción, esta cortina de humo por parte de la bancada oficialista o será esta cortina de humo por parte de la oposición? ¿Y qué es lo que estarán tramando para engañarnos a los ecuatorianos y meternos por ahí, como se dice, gato por liebre? Esto vamos a saber en las siguientes semanas. Puedes dejarme en los comentarios qué opinas, qué es lo que tú crees, conspirando un poco lo que están ocultando detrás de esta cortina de humo, y la siguiente semana vamos a tener una sorpresa para la respuesta más loca, así que apúntate y déjanos ahí tu comentario. Hola mis amigos, y estamos nuevamente aquí en su podcast supremo, Políticamente Incorrectos. Ya saben, aquí la corrección política no entraba, aunque hoy tengo a Pedro Palacios, quien en cambio siempre me ha dado la imagen de que si la corrección política tuviera un rostro sería de Pedrito. Siempre él está tan correcto políticamente que me hace pensar cómo va a estar el diálogo de hoy, así que no se pueden desprender de las redes de la Suprema Estación, ya saben. Pedro, cuéntales a los amigos, si es que todavía hay amigos que no le conocen, ¿quién es usted? Bueno, Carmita, qué gusto. Siempre es un placer saludarle, estar aquí en las instalaciones de la Suprema. Ahí sí tengo que decir, a los tiempos. Es un privilegio, es un honor. Y bueno, mi nombre es Pedro Palacios Ullauri, fui alcalde de la ciudad de Cuenca del año 2019 al 2023. Y antes y ahora, pues en mis actividades privadas, que es lo que toda mi vida he realizado. Genial, Pedro. Cuéntenos un poco. Usted venía del sector privado con el letrero de outsider. Cuando también pienso en outsider, me acuerdo de usted, como el político que llegó y pateó el tablero electoral y entró sin mayor presupuesto. Esto siempre lo tengo presente, sin mayor presupuesto en la campaña electoral, que además era sui generis, ¿no? Estábamos en época de pandemia. Cuéntenos usted mismo cómo fue todo este salto desde la parte privada hacia ir a la política partidista de golpe y de una a la alcaldía. Cuéntenos todo esto. Bueno, yo soy una persona de fe, quiero empezar por ahí, y respeto profundamente, eso sí, súper respetuoso, quien tenga cualquier creencia religiosa o tal vez un tema de ateísmo, súper, pero creo que me considero de los más respetuosos en ese sentido, pero tengo yo mi creencia y creo que las cosas se dan por algo y pasan por algo, o sea, más bien no creo, estoy seguro que se dan por algo. Yo he estado en la parte privada y recuerdo que viví algún tiempo en Perú, de hecho desde el 2009 hasta el 2014, justamente por estas actividades, representando a un grupo económico de la ciudad que tuvo la generosidad de permitirme estar con esas operaciones en otro país, en el Perú. Y yo venía con cierta frecuencia, por obvias razones, directorios, etcétera. Y claro, cuando uno está fuera y regresa, empieza a ver diferente las cosas. Tal vez esta analogía, si uno está en su casa y le tiene ahí a la escoba al lado de la puerta, ya se le hace la costumbre y no se ve ni siquiera feo. Más bien es parte de la decoración la escoba que está ahí.
pero quien viene de visita se queda pensando, ¿y cómo así pues tienes esta escoba? Entonces lo que le pasa cuando uno está fuera, y eso a veces es bueno, ¿no? Entonces venía y comparaba lo que sucedía allá. Yo vivía en Lima. En Lima, digamos, tienen los distritos y hay un alcalde por distrito y hay un alcalde de todo Lima, como decir acá, por ejemplo, un alcalde por cada barrio. O cada parroquia, que de hecho hay el presidente de la parroquial y, digamos, el alcalde metropolitano. Entonces yo veía y comparaba, decía, pero ¿por qué allá que no hay ni mucha agua, ni tenemos así asado, y el manejo vial, y con un tráfico, quien conozca Perú sabe que es terrible, y pese a eso hicieron tales obras, hicieron tales cosas? Entonces, claro, eso en mi mente estaba, siempre desde la parte privada, pero hacía esas reflexiones. Y ya cuando regreso en el 2014, Carmita, digo, pero algo hay que hacer, Dios mío santo, no puede ser posible. Yo creo que hay que hacer algún tema, pero siempre como la mayoría de la gente somos políticos de labia, de verbo, de conversadita. Y ahora de Facebook, de y redes ahora sociales. sobre todo ahora de redes sociales, en esa época no era tanto. Y además, la gran mayoría somos políticos, o más dicho, todos somos políticos. Lo que no hacemos es política partidista. Y ahí es donde debemos tener una diferencia bien grande. Usted que está opinando, que nos está escuchando ahora, está diciendo este man, el Peter Palas, el Memecitos, el Caballero de la Noche, lo que sea, la verdad, y está opinando este rato cualquier cosa, está haciendo política, pero lo que no está haciendo es política partidista, porque no está tal vez afiliado a un movimiento o partido político, pero todos hacemos política. Entonces, yo decía, si todos hacemos política y la única forma, al menos en mi visión, de tal vez procurar cambiar algo, es desde adentro, no desde afuera. Así es. Entonces hay que hacer política partidista. Porque no hay forma en Ecuador de llegar además. La verdad es que no hay forma. Ese No hay es otra, el código no hay otra de la forma. democracia. ¿Ya? Así mismo es. Claro, algunos son invitados en un momento dado, son patrocinados, otros son ya parte de un movimiento, de la ideología de ese movimiento y trascienden en el tiempo con ese movimiento. Hay otros que se van cambiando así de camiseta, de corbata y de sacos y casi cada semana, cada mes. Ya está bien, cada quien hace con su vida lo que quiere, la verdad, pero así funciona y obviamente para llegar del tema partista. Entonces ahí fue un poco el tema de pensar en por qué no plantear algo diferente, algo nuevo en nuestro criterio, en ese caso puntual con Cuenca. Y ya, pues Dios cuando quiere da, pues se abren las puertas que se tienen que abrir, se cierran las que tienen que cerrar. Yo tengo muchos testimonios de vida, Carmita. No hablo del tema político, hablo de vida personal. Lindo, yo también soy creyente, un montón, ¿no? Que cuando las cosas se dan, es impresionante cómo todo fluye. Uno dice, pero esto parece magia, esto es un milagro, esto es lo que fuese. Los que somos creyentes es que Dios sabe que eso es bueno para uno. Y hay otras cosas que uno quiere con tanto fervor. Ahí tal vez hay que decir, el poder de la atracción no funciona, que es tanto de moda también, el que piensa. Hay cosas que uno quiere con tanto cariño, con tantas ganas, pero cuando no es de ser, se cierran con 7 aldabas, como dicen los abuelitos, los papitos, con 7 llaves, y no se dan. Entonces, con testimonios de vida, yo puedo decir que incluso el tema de poder servirle a mi cantón fue algo que fluyó con una naturalidad enorme, lindísima, y que yo me siento bendecido por eso. Genial. Algo que a mí siempre me llamó la atención, y lo he dicho en varias ocasiones, es cómo se pudo hacer con tan poco presupuesto una campaña que resultó ganadora. ¿Y por qué toco este tema? Porque se tiene la idea en la mente, en el imaginario de la gente, que uno necesita una gran chequera para poder ganar una curul, sea la que sea. Pero de pronto llegamos, quizá las condiciones de ese momento, ¿no? La pandemia, el no haber meetings. Porque en esa época no había meeting, la pandemia ¿no? fue el 20. Ah, claro, fue Nosotros después, llegamos en el 19. Entonces, ¿qué fue? Fue ese cambio a las redes sociales, tal vez. Sí. No sé qué fue, pero hubo esa particularidad en la campaña que le permitió a Pedro llegar con poco presupuesto. Y yo cuando hago mis reflexiones políticas siempre les digo a los amigos que nos ven, fíjese cuánto está gastando su candidato en la campaña, porque eso va a entrar a recuperar de sus impuestos, de la plata del municipio, primera cosa. Y segunda cosa, ya le doy la palabra a Pedrito, segunda cosa, entra con las manos atadas. Con compromisos. Sí, con compromisos y a pagar deudas. Entonces, yo hago siempre esta reflexión, pero este no fue su caso, Pedro. Yo agradezco a Dios que esas dos condiciones no pasaron. Número uno, nunca se habló de una inversión, porque así lo dicen. ¿Cuánto invertiste en la campaña? O sea,
cuando alguien que conoce así, el que vende salchipapas, sabe que tiene que invertir en las salchichas, en el aceite, en las papas, en el personal o lo que sea, para luego recuperar su inversión. El que invierte tiene que recuperar la inversión. Y esa era una de las cosas que, al menos para mí, era una línea roja. Es una línea roja. Y ya le cuento por qué incluso. Y lo segundo es estar libre de poder tomar las decisiones, así sea equivocándose, pero no por pretender querer favorecer a tal o cual persona o grupo, lo que sea, porque, o pagar el favor. Porque hay que devolver el favor, hay que devolver, o sea, me financiaste y tengo la obligación, no escrita, no notarizada, pero moral al menos, de devolverte el favor, y nunca sucedió. Yo estoy seguro que la campaña que llegó a tener un resultado positivo, que fue una ganancia, la más baja en la historia, no solo de Cuenca, yo estoy seguro que es casi del país, porque fueron 36, 38 mil dólares. Eso fue lo que se dio. Y es más, fue mucho menos, porque ahí está incluido lo del CNE. O sea, no fue plata constante y sonante. Yo saqué un crédito con mi tarjeta de crédito de $9,000 y ahí está. Si alguien quiere que yo le firme un papel para levantar mi sigilo bancario, porque es la ley dice que hay, yo le firmo todos los papeles para que vean todo el historial de mis cuentas, y van a ver que efectivamente fue $9,000 para esa campaña. Los candidatos a la concejalía pusieron $500 cada uno y dijeron, pero todos hacemos un fondo y ya, pues ni modo, por eso que al final entramos con 2 también, ¿no? Pero bueno, así fue. Y lo que le quería hacer la reflexión es que las cosas no tienen por qué cambiar cuando están muy interiorizadas. Para la reelección, que nos quedamos por ahí con un puntito de diferencia, fue $45,000, $46,000 la campaña. Yo gasté, ya no 9, gasté 12. En lugar de 3 añitos, saqué a 4 añitos, sigo pagando. Y eso es, y la diferencia obviamente, concejales, y ahí sí tengo que reconocer también gente que puso por ahí sus $500, todo está ahí en los documentos firmados, pero ese fue el costo de la campaña. O sea, por eso es que yo iba a un mercado, por ejemplo, y me decían, una gorrita, oiga, chuta, no tengo. A veces alguien nos regalaba 5, 10, una camisetita, no tengo, como máximo unas cajitas así de fósforo para que prendan ahí el carbón, hablando de los mercados. No se diga en las comunidades o en la parte rural. No teníamos, como tenían otras campañas, kits alimenticios, pero yo quería uno de esos kits, me solucionaba la vida 1 mes y medio. En serio le digo, o temas de lentes, o incluso hasta recursos económicos que quiero más bien no seguir contando ese tema. Entonces digo, ¿con qué libertad una persona puede tomar decisiones, para bien o para mal, si tiene eso atrás, si tiene esa mochila tan grande atrás? ¿Por qué le traje esto sobre la mesa? Porque en nuestro programa Políticamente Incorrectos, esa es una incorrección política. Porque ¿qué dice la política tradicional? Campaña pobre, pobre campaña. Eso es lo que dicen los expertos marqueteros de la política, pero esta sí candidato fue... pobre, pobre candidato. Pobre candidato, así es. Y no puede ser que sea así. No puede ser, porque si no, cuando la gente de a pie, la gente de la clase media, que es la gran clase media en Cuenca, que somos la mayoría de los mandantes, va a poder llegar para trabajar por los de su clase, pues. Tenemos chance de llegar. No hay cómo. Entonces, esto sí quería traer la colación de entrada. Y yo aprovecho esto para motivarle a la gente. Yo sí quiero motivarle a la ciudadanía que se involucre un poquito más. Yo cuando era Wambra chiquito, así, aunque me dicen, tú nunca has sido chiquito, no, si era chiquito alguna vez, medía creo que 1 metro menos. Había el famoso, servicio militar obligatorio. Claro. En aquella época yo, cuando llegué ya a los 18 años no era tan así. Pero lo que quiero llegar es que todos deberíamos buscar la manera de hacer un servicio civil obligatorio, no militar, civil obligatorio, y es involucrarnos un poquito más, porque la verdad es bien sencillo detrás de un teclado, de un teléfono, de lo que sea, ahora antes de un pasquín, de un papel, claro. Pero es demasiado sencillo incluso ocultarse tras un perfil para emitir criterios que muchas de las veces no tienen hacia atrás una base, un conocimiento de lo que está pasando. Y lo mejor más bien es irnos, dar un paso al frente e involucrarnos. Entonces yo sí quiero invitarles a la ciudadanía a que sepan que sí se puede, que no necesitan recursos económicos, no necesitan padrinos, no necesitan, la verdad, gente poderosa o gente de la clase social pudiente para que le financie una campaña, lo que fuese. No necesitan, lo que necesitan es una convicción, necesitan las ganas de querer hacerlo y, por supuesto, lanzarse. Dar un pasito al frente, saber que sí, uno se expone,
Sí, pues, o sea, es lógico como se expone el deportista, el futbolista, Como todo en el la vida. cantante, o sea, el Requiere artista, su- se expone, ¿no es cierto? tiene Entonces, su digamos, pro y su contra. ese es entre comillas, el sacrificio, de alguna manera, no a título personal, tal vez la familia, porque ellos no son responsables de las cosas que uno haga, pero no importa, porque si la vida permite que fluya esto y que se llegue, buenísimo, podemos presentar los cambios. Si sirvieron, qué chévere. Si no sirvieron, bueno, pues como todo el mundo a veces hacemos intentos en todo lo que hacemos en la vida, hacemos intentos, unos funcionan, otros no. Quienes son emprendedores, la gran mayoría incluso que son emprendedores, saben que unos funcionan, otros no, pero hagámoslo, intentémoslo. Y como decía un amigo, capaz que nos equivocamos y sale bien. y eso es, Carmita. Sí, justo la invitación que siempre les hacemos a los amigos es que todos deberíamos tener nuestra segunda ocupación y debería ser la política a tiempo parcial, porque ya quedamos que la política no es solo partidista, sino también cuando yo tomo decisiones, esto me preguntaban, oye Carmen, no te entendimos nada el domingo que estabas hablando de que cuando decides, haces política. Quizás estaba mal explicado, ¿no? Pero cuando uno toma decisiones sobre sus cuerpos, sobre su ser, está ejerciendo el gobierno de mi ser. Entonces, yo me gobierno todos los días ejerzo este gobierno sobre mi cuerpo, qué decido estudiar, qué decido comer, qué decido en mi salud, cuáles son mis hábitos. Entonces, yo tengo como dentro de mí el hecho de gobernarme y luego gobernar a los demás debe ser bajo ese mismo precepto, ¿no? Debo tener una alimentación saludable para evitar enfermarme. Entonces ahí va cuando cuido la desnutrición infantil, cuando tengo un centro de salud que provea de buenos medicamentos a un costo accesible a la gente. Entonces eso es lo que siempre les invitamos. Y entender siempre que cuando usted dice la política no me da de comer, está equivocada, porque la política es la que pone las condiciones de su vida, ¿sí? ¿Por qué tenemos la calle pavimentada? ¿Por qué no tenemos la calle pavimentada? Ah, pero es que ese es un lujo. No, la calle, yo vivo en una calle de tierra y el polvo siempre nos está enfermando. Entonces son condiciones de salud, de vida, que se dan con las políticas públicas. Entonces entender eso, pienso que es la clave para que este país pueda tener mejores políticos, incluso mejores personas electas, porque luego seguimos votando con el cerebro reptiliano y no estamos haciendo conciencia de a quién estoy poniendo en el cargo, ¿no? Bueno, fuera el reptiliano, la verdad que es la capacidad de la supervivencia que se requiere. Más bien nos vamos por el límbico, que es el de sentimiento, el de corazoncito o el de hígado, dependiendo de la persona que le tenemos en la papeleta. Y yo coincido con usted al 100%, porque también todos hemos escuchado, la política no me de comer, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de levantarme todos los días dependiendo de qué haga, 3, 4, 5, 6 de la mañana, sábados, domingos, yo no tengo feriados. No, es que lamentablemente sí dependemos de la política, porque el rato que sale una ordenanza, el rato que sale una ley, que sale un decreto, posiblemente esa ley, ese decreto va a mejorar o facilitarle su emprendimiento, su día a día, o le va a complicar. Así de sencillo. Claro. O le va a mejorar la calidad de vida o le va a complicar la calidad de vida. Entonces, nadie, absolutamente nadie está abstraído de las decisiones políticas que se dan. Entonces, yo le pregunto a usted, mi querido amigazo o amigaza, que dice que no vive de la política, sino de su trabajo. Entonces, cuando usted llega a sufragar, que para colmo es por obligación, pero cuando llegamos a sufragar, entonces, ¿cuáles son las variables que usted se pone o interioriza para tomar la decisión por quién votar? ¿Por quien habló bonito? ¿Por quien está más guapa? ¿Por quien le dijo las cosas bien puestas a otra persona, pero solamente porque ese es su carácter? ¿En qué momento nos damos ese tiempo de decir, a ver, aquí tengo estas personas que han hecho de su vida, o sea, darnos el tiempo de conocer un poquito más, porque ese hombre o mujer presidente, ese hombre o mujer asambleísta, ese hombre o mujer alcalde, prefecto, es el que durante, al menos, bueno, aquí en nuestra democracia puede ser menos como lo que pasó ahora, pero debería ser al menos 4 años, es con quien vamos a tener esa interrelación de acuerdo obviamente a su visión y política. Entonces, lo menos que podemos hacer es decir, ok, me he informado, igual, me vale, me voy a votar porque este man me cayó bien. Ya, chévere, votas, pero sabes que te cayó bien, pero también tienes un poquito de información. Entonces, no puede ser que me parece que es el 30 o 35% del electorado
cuando está frente a la Decide papeleta, su voto. decide. Así es, Entonces, la verdad, yo ahí sí digo, híjole, por eso es que a veces nos pasa lo que nos pasa, Sí, ¿no? sí, tenemos estas graves equivocaciones. Pedro, yo quiero que hoy día nos cuente y les cuente también a los amigos, ¿cuál piensa usted que fue como su acción políticamente incorrecta en su periodo y qué consecuencias le trajo? Algunas, pero hay una que fue importante, fue fuerte y que debo reconocerlo, aprovecharon hábilmente mis adversarios políticos para revolcarnos como una ola en la playa. Por falta de conocimiento, por falta de experticia que también uno tiene que reconocer, puede haber sido formado, experto en muchas cosas, pero otra cosa es unas con guitarra, otras con violín, ya, así de sencillo. Así es. Y a los 4 meses y medio de haber empezado la administración, y creo que empezamos relativamente bien, haciendo algunas cosas interesantes, importantes, pero llegó una crisis social muy fuerte, que fue el paro de los primeros días de octubre del año 2019, Claro. por justamente lo que estamos viviendo en estos días, que era la eliminación del subsidio de los combustibles. Y paradójicamente, yo fui el primer alcalde del país en dar un comunicado público, incluso con rueda de prensa, indicando que no estaba de acuerdo, no porque que era la 8ª mayoría del mundo, sino porque sabía el impacto, sobre todo del diésel, en el transporte público y en el transporte de mercadería, que le iba a afectar a más o menos de 60-70% de la población, que es la que usa, obviamente, el transporte público y mercadería casi todos los demás. Y que creía que había otras formas, y sigo creyendo que hay otras formas que se puede mejorar. No es que esté en contra de los subsidios, yo creo que, más dicho, no esté a favor de los subsidios, y pensando que eso puede generar déficit fiscal, sino que hay formas en las cuales se pueden compensar, pero no me quiero ir por ese lado. Entonces, ocurre esto y claro, empieza todo un tema ya politiquero, no político, politiquero, dentro del cantón, dentro de la ciudad, y claro, fue muy convulsionado ese paro. Sí. Y yo decía, si la gente supiera lo que está pasando, especialmente en el centro, porque la gente ni llegaba al centro, podría entender que esto se está yendo de las manos. Entonces digo, ¿y ahora cómo hago? En esa época los Facebook Live eran una de las formas en que nosotros nos comunicábamos con la ciudadanía. Entonces digo, voy a hacer en la noche porque, recuerdo, creo que fueron 12 días. Sí. Entonces, al día siguiente llegaban las cámaras o lo que sea y veían limpiecito, no había una piedra, no había un palo, máximo la mancha de la llanta quemada, porque desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana trabajábamos, y me incluyo, con la gente de obra pública, etcétera, para que quede limpia la ciudad y que no sea un campo de batalla fuerte al día siguiente. Entonces digo, la gente tal vez no sabe o no entiende qué es lo que está pasando y voy a hacer un Facebook Live para mostrarles cómo está el centro, cómo están la Bolívar, cómo está la Borrero, cómo está la Benigno Malo, cómo está, etcétera, la Sucre. Y claro, hago ese video tal vez en un tono que no debía, con un mensaje tal vez no debía, y ese es un gran error que uno aprende, donde debía haber dicho, ¿saben qué? Así está quedando tu ciudad, ya tú decides qué quieres hacer, tal vez así debía haber dicho, en lugar de ponerme incómodo, molesto por cómo estaba quedando la ciudad. Y claro, entonces se aprovecharon los adversarios para decir, claro, te importa el patrimonio, te importa el adoquín y te importa eso, y no te importa la vida, no te importa el sustento de la gente porque se va a quedar sin comer con el tema de los combustibles. Y la verdad, nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Usted ya lo dijo antes, se está aguantando, Pedro. Vamos con todo. ¿Qué era lo que le dijeron? Ya, yo no quiero decirlo. ¿Cómo salió el apodo ese día? No, es que de ahí salió el memecitos y todo lo demás. Pues. Y el caballero de la noche. No, es que yo digo, ya han de sacar los memecitos. Entonces, lo que sí somos para una genialidad enorme, y ya estaba yo bautizado. Conquistamos el mundo porque no queremos. Y de ahí el caballero de la noche, que también, o sea, veste al Batman, pues entonces ya el antifaz y vamos a cuidar a la ciudad, no gótica, sino la ciudad cuencana. Pero la verdad, a mí no me incomoda, no me molesta, me divierto. Alguien probablemente puede pensar que eso es un agravio. La verdad, no. Porque primero los cuencanos, en general, ponemos apodos, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia. Yo tal vez no, o sea, si esto es yo no soy mucho de apodos, pero así somos, y quién se va a estar resintiendo por esas cosas. Y al final yo asumo mi responsabilidad.
siempre lo voy a hacer. Y ese fue un gran error, como algunos otros más. Sí, pero me parece un error divertido. No, Hoy me imagino en TikTok cómo hubiese sido, ¿no? Porque, pues imagínese. porque hoy en el O sea, ahora TikTok el y TikTok ya esa es red otra se cosa. multiplica por miles y millones de visualizaciones. Y como le digo, uno asume las responsabilidades que le competen, pero a veces le quieren hacer asumir responsabilidades que nada que ver, que uno no son ni ha dicho, ni mucho menos, ¿no? Le pongo otro pequeño ejemplo, un distanciamiento fuerte de un trabajo que lo habíamos realizado en su momento con el presidente Lenín Moreno. Nuestra obligación, quienes están al frente, no es buscar diferencias ideológicas, porque no va por ahí, sino es buscar todas las coincidencias, sobre todo para encontrar recursos, apoyo y todo lo que sea necesario para desarrollar la localidad en la que uno está administrando. Claro que sí. Entonces habíamos trabajado bastante con diferentes ministros y todo lo demás, porque creo que es lo lógico. Yo no tengo esa línea o esa tendencia política, no es la mía, pero cuando uno está ya en funciones tiene que olvidarse de eso, porque sirve al 100% de sus vecinos y vecinas. Por más que su ideología sea diferente, pues está sirviendo a todos. Entonces, todo eso avanzamos bien. Y justamente hablando del paro, llega el 3 de noviembre, invitación obviamente a todas las autoridades, llega el presidente y yo me entero 10, 15 minutos antes, el trayecto de mi casa a el salón de la ciudad, de que han puesto vallas en el centro. Ya. Taita Dios, o sea, hace rato me entero y también ¿cómo puede ser posible que yo esté poniendo, que autorizando? O sea, cosas que nada que ver. Y claro, en el discurso de ese noviembre, pues le digo al señor presidente que los concanos somos gentes de paz y que disponga que retiren las vallas. Probablemente mucha gente no escucha los discursos del 3 de noviembre, del 12 de abril, Claro. a ver, seamos francos. Y no se me resienten, pues. Todo lo que habíamos avanzado. Por ejemplo, teníamos el crédito de la CAF ya listo solo para el aval soberano y cosas así. Lo que se hizo con la mano se fue borrando con el codo sin querer. Solo por decir que queremos que quiten las vallas, porque no me parecía correcto que en las fiestas de Cuenca tengamos unas vallas en el Parque Calderón. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya pasaron, uno recuerda ese rato con mucho tal vez coraje, frustración, iras, pero luego ya quedan como anécdotas que incluso se puede reír. Y eso entender, ¿no? También entender que el poder es efímero, es pasajero. Completamente. Si de nosotros, Pedro, en 50 años, en 100 años, ya nadie va a estar hablando, imagínese de lo que son 4 años de un cargo, 8 años, digamos 12 años, digamos la mitad de su vida, pero esto va a pasar. Y al final, los políticos son de carne y hueso. De carne y hueso, o sea, no hay más que eso. Y pienso que también tener esa empatía, tal vez a la gente nos ayude a elegir mejor, ¿no? Y también nos ayude a perder el miedo de lanzarse al ruedo, sí, que es muy importante que tengamos esta participación, esta renovación en diferentes ámbitos del poder, porque el poder no solamente es uno, sino es diverso, variado, y se necesita que los actores, si usted que me está escuchando se cree preparado, se cree capaz, se siente una buena persona y cree yo haría bien este papel, pero entonces hágalo. Vamos ahí, dejemos un ratito el celular y entremos al ruedo. Y aparte que es dinámico. Yo les consulto a ustedes, queridos amigos, amigas, Carmita. ¿Quién de nosotros en nuestra mente pensaba que en el año 2020 íbamos a estar guardados en la casa? Nadie se imaginó. Con lo que eso conlleva, ¿no? O sea, todo el tema económico, tema social, el tema, yo diría, familiar incluso, porque trascendió muchísimo, muchísimo más. ¿Quién, la verdad, se le pasó en la mente y decía, puede ser que en una de estas décadas ya nos llegue alguna cosa? La verdad creo que nadie. Y si es que hubo alguien que, pera, 1000 disculpas, no le paramos zona. Debimos haberle parado zona. El tema es que, como lo que usted dice, es dinámico. Exacto. Esto es dinámico, aparte de que es efímero, es dinámico. Entonces, lo que uno planifica, lo que cree que puede ser, rato menos pensado, hay factores exógenos como este, fuertísimos, graves, complejos, que sencillamente cambian la dinámica de las cosas, las decisiones que se tienen que tomar, la priorización de las cosas que se tienen que tomar. Yo me ponía a pensar en un momento dado en el año 2000 cuando fue la dolarización. Claro, ya veníamos con un tema de inflación, hiperinflación, y algo tenía que pasar, algún sacudón fuerte tenía que pasar. Claro. Pero eso mismo, o sea, 2 o 3 años atrás tal vez no se visualizaba ese tipo de cosas. No tenía la claridad. Nadie por ahí en el 90 y algo con el expresidente Sixto Durán Ballén, el conflicto bélico con Perú. Entonces, son elementos que no están en una hoja de ruta. Y claro,
A ver, uno puede tener una previsión, puede tener una planificación un poco más global, pero otra cosa es enfrentarse ya ahí con el problema frente a los ojos y las decisiones que se tienen que tomar. En ese caso, por ejemplo, el de la pandemia, el gobierno nacional, ¿qué dijo? Municipios, ustedes háganse cargo de la semaforización. La competencia. Oiga, pero aguante, si nosotros el tema de salud, el tema de, obviamente, de seguridad y todo, no tenemos, ¿cómo quiere que armemos todo un programa? Y yo doy gracias porque previo a eso estábamos haciendo un trabajo bien interesante con la academia y con los sectores productivos, que no era para afrontar esto, era para afrontar un tema de estrategia de ciudad de mediano y largo plazo, con la Universidad de Cuenca y con la CIPEN específicamente, y luego se iba a ampliar al resto de universidades y el resto de las cámaras. O sea, empezó pequeñito, queríamos ver cómo funciona y luego abrirlo. Llegó la pandemia. Entonces, ¿por qué nos sirvió? Nos sirvió porque justamente en este proceso dijimos, estamos trabajando para el tema de estrategia productiva, económica, de desarrollo social, y ahora se nos presentó un tema. Perfecto, a ver, la universidad, ¿qué médicos están? ¿Cómo podemos trabajar? Las mesas con la CIPEN, armamos un tema de trabajo, indicadores, y generamos todo lo que llaman ahora los KPIs, los indicadores de gestión. KPIs están de moda. Están de moda. Y todo ese programa se armó para Cuenca y nos sirvió para tomar decisiones objetivas, no porque a mí se me ocurría, sino porque realmente había una realidad. Y le cuento, tal vez la gente ni sepa. Esa información fue extrapolada y nuestra base, nuestro modelo, sirvió para la gran mayoría del país. Y tal vez la gente ni siquiera sabe. Y así funcionó y pudimos salir adelante de la pandemia. Sí, eso también yo siempre digo, es como hacer el mea culpa, ¿no? Y pensar, ¿por qué no quiero escuchar? ¿Por qué prefiero cerrar mis oídos, ver para otro lado cuando se está tocando de estos temas que nos incumbe a todos? Entonces ahí está. No todo es culpa de los políticos y además acuérdese que por último usted los eligió, así que no se queje, sino piense, reflexione su voto cada vez que tenga elecciones y sobre todo sea crítico, por favor, sea crítico. Lo dijimos en el espacio de análisis. El problema no es el correísmo, el anticorreísmo. No, el problema es el borreguismo. O sea, debemos dejar de ser borregos. Toques el corazón y diga, sí, yo cierro los ojos cuando ganó el que yo le di el voto y ahora sí haga lo que quiera. Eso no está bien. No está bien. No podemos ser borregos de nadie. Tenemos que tener una conciencia y un criterio formado para decir, esto sí está bien, venga de donde venga, y esto está mal, venga de donde venga. No porque votó el que no me cae bien, hizo el que no me cae bien, entonces está mal. Pero si hizo el que me cae bien, que pasemos de por ahí. Y acuérdese que quien traiciona la confianza no es el elector. El elector está confiando en aquel ser humano para que mejoren las condiciones. Y si esa persona no es coherente porque piensa una cosa, dice otra y hace otra completamente diferente, esa persona es la que está traicionándole a usted como elector. Y otro de los temas que usted dice y yo ratifico, a ver, vecinazos, queridos amigos, todos, o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría tenemos hijos, chicos, medianos, ya están grandes, pero de una u otra forma pasaron por la escuela, el colegio, y nos íbamos a las reuniones de padres de familia. Primera día o primera jornada o primera reunión. A ver, vamos a elegir la directiva del grado, del curso. Toditos bajo el pupitre. ¿Cuántos de nosotros decíamos ya, yo quiero? ¿Cuántos? O sea, imagínense si en algo tan importante, que son nuestros hijos, pero a la vez pequeño en circunscripción, porque es obviamente el grado, no es nada más que el grado, no hay ninguna otra cosa más, no va a haber temas penales, ni mucho menos ahí. No entra la Contraloría. No entra la Contraloría, ni Procuraduría, ni nada por el estilo. Pero imagínense en algo que es tan importante, que son nuestros hijos, pero a la vez que no tiene una significancia mayor, me refiero en estos otros ámbitos que usted ha notado, nosotros nos hacemos un poquito el quite. Entonces, ahí les pongo un punto de reflexión, realmente cuánto estamos dispuestos a realizar ese pasito adelante y ser parte de la solución, ser parte de lo que realmente queremos, que las cosas buenas pasen, que las cosas buenas sucedan, o realmente queremos irnos hacia atrás, abstraernos y decir con el dedo acusador, este no sabe, este no pudo, este no hizo, este no quiere, este hace asado, ya, está bien. Y recuerde cuando uno hace así, la cámara, ¿no? Cuando usted hace así, un dedito se va para el otro, pero tiene estos 3 deditos que se va para uno mismo. Entonces, ese paso adelante, ¿cuándo lo vamos a dar? Y en cosas chiquitas tan importantes y trascendentales, insisto, como es el presidente o la directiva de los padres de familia, a veces hacemos el quite, no se digan cosas trascendentales de ciudad y de vida, ¿no?
Así es, así es. Ahora sí vamos, chisme, chisme. Cuéntenos, Pedro, Ya. ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Cómo se ve? Pero así, sin censura. La verdad que yo sí suelo, Carmita, ser bastante libro abierto. Cuando alguien me decía, oye, pero ¿no quieres avisar si vas o no a la reelección? Les decía, es que no sé. No es que no quiera, es que no sé aún, porque para tomar esa decisión tiene que suceder algunas cosas. La primera ocasión fue primero una decisión familiar, por obvias Les razones. iba a decir primero que la IADI le dé el permiso. Sí, bueno, no, a ver, no sé si sea permiso, pero casi sí es un permiso. No la primera vez. Y ya les voy a contar muy rápidamente. La primera vez ya estoy con este tema. Realmente creo que podemos hacer la diferencia. Creo que vale la pena ser una alternativa y presentarnos. Si Taita Dios quiere y la ciudadanía, vamos e implementamos lo que queremos hacer. Y si no, pues nada, hemos hecho el intento, que es lo que les decía. Y luego, obviamente, ya buscar la manera de estructurar justamente lo que es el movimiento o la gente que quiera apoyarle o que piense igual que uno para poder incluso jalar una banderita sin la condición de que haya algo de por medio. Que eso es muy difícil y eso ya después uno va aprendiendo en el tiempo. En la segunda parte, digamos que sí era un poco la condición porque cuando uno se expone no es tan sencillo. No, y eso yo sé tengo que decirles con claridad, así como les estoy motivando e invitando a que sean partícipes con el movimiento que quieran. Perdónenme la expresión, perdón, Carmita, perdón, pero con el que les dé la gana, disculpen, con el que quieran. O sea, no les voy a decir ni con Nueva Generación, que es el que tenemos nosotros, ni con la Revolución, ni con AID, ni con los social cristianos, para poner nombres, Pachacutic, socialistas. Seguramente se me escapa, ADN, se me están escapando algunos nombres, con todos. El que usted quiere, el que le gusta, el que le parece que hace sentido con su forma de vida, con su ideología, con lo que quiere hacia futuro, con lo que sea. Pero también tiene que tener claro, así como quiero que participe, que sí se va a exponer. Entonces, en esa exposición, si esto es la familia sí tiene también una repercusión. Yadi tal vez no tanto, porque yo doy gracias a la vida, con Yadi yo tengo ya 25, este año 26 años de matrimonio, más 6 adicionales que empezamos a salir. Entonces, imagínense, es toda una vida y es no solo que es mi esposa, mi amiga, mi confidente, sino es ese complemento enorme y muchas veces es el pilar. Para mí es el pilar que me sostiene, porque a veces si no estuviera ella, yo ya me hubiera seguramente caído en más de una ocasión. Entonces tuve la suerte de que ella entendió desde la parte que le encanta social, porque se involucró mucho en la parte social. La gente tal vez no sepa, ella nunca no ganaba ni un real, no tenía nada, ponía bienes y personas, porque muchas veces incluso en su carrito se iba a hacer sus cosas. A veces sí había obviamente el carro de acción social, pero no es que ganaba una retribución económica, pero gana un montón de retribución social y de cariño de la gente. Entonces, cuando ella se involucró, entendió que a veces uno no puede llegar a almorzar en la casa, que a veces uno llega a las 11:30, 12 de la noche, que a veces uno el día domingo en la tarde tiene que estar en alguna comunidad o en algún barrio o en algún lado trabajando. Entonces, logró entender eso, porque a veces yo llegaba a almorzar y ella no estaba, y la Yadi, no llegó, noche que nos veíamos, es que tuvimos un problema, un tema social, entonces fuimos a ayudar a tal familia, a tal persona. Entonces, entendió ese tipo de cosas, pero a su vez mis hijos eran los complicaditos. Entonces, complicaditos en el sentido de que ellos por las redes sociales recibían mucho del fake, de la desinformación. Entonces, en la segunda ocasión fue una conversación ya no con Yadi, sino de los 4, guaguas, claro. que ya no estaban tan guaguas. Mi hijo ahora tiene 20, mi hija 16, entonces estamos hablando de hace 1 año y medio atrás nomás. Claro. Entonces era un tema con ellos. Verán, esto de aquí ya estamos expuestos, pero entrar en una campaña no va a ser sencillo, van a haber más cosas que salen, etcétera. Y ellos me preguntaban, o sea, ¿qué quieres? Yo digo, yo la verdad sí quiero, porque los 4 años fueron 2 y medio por pandemia y todo. Quisiera continuar para terminar lo que quisimos hacer, lo que planteamos y por lo que la gente confió en nosotros. Entonces, y aquí tal vez algo que nunca lo he dicho, Carmita. Primicia. No, sí, o sea, mis hijos me dijeron, o sea, si tú quieres, dale. Te apoyamos, pero tampoco es que estemos muy contentos. O sea, entonces, gracias por el apoyo y gracias por ser sinceros. Yo decía, si es que ganábamos, híjole, me tocaba trabajar más fuerte, no hacia afuera, porque ya lo venía haciendo, sino más bien hacia adentro. Entonces, ahí es el tema complejo. ¿Por qué le hago toda esta introducción que tal vez para alguien puede sonar aburrido? Porque ¿qué se viene hacia futuro? Que fue su pregunta. Si uno no tiene claridad absoluta de cómo ha sido pasado político, público, hablar de un futuro
Sin esto sería una irresponsabilidad enorme. Yo escucho algunas personas que dicen yo sí quiero ser reelecto o yo sí quiero aspirar a una nueva dignidad. Y está bien, tienen todo el derecho del mundo. Pero ojo, si ustedes están en funciones, este rato lo menos que les debería importar es pensar en una reelección, en una nueva dignidad, porque ustedes están electos para hacer y cumplir un mandato más que constitucional, moral para con su gente. Y si es que el resultado es bueno, entonces seguramente serán premiados nuevamente con el favor popular. Pero si uno está pensando en reelecciones u otras dignidades, las decisiones que toma no son las decisiones objetivas y responsables, son decisiones populistas y demagógicas. Y esa es una gran diferencia y por eso también les invito a los ciudadanos a que siempre midan y vean las decisiones que se toman, si son responsables o si son populistas. Entonces, en ese marco, actualmente yo no voy a ser candidato para la Asamblea, no tengo interés. Nueva generación, confiemos que sí podamos ser una alternativa y que ustedes decidan si vale la pena o no que quien presentemos como candidato vaya. Ojalá sí se dé. Me han preguntado para el 27. Reitero, sí me gustaría porque me quedaron cosas pendientes. Esa es la verdad. Pero en 2 años pueden pasar demasiadas cosas, pero demasiadas cosas. Y ese rato habrá que tomar la decisión, ahí sí ya, más que personal, familiar, porque, a ver, así donde me ven ahí con unas pocas canas, yo tengo ya 49 años. Estamos hablando que, sí, la verdad, yo me siento súper joven, pero al final ya tengo 49. Y me siento, la verdad. Chavo ruco. Yo me siento como de 30 y pico o alguna cosa. O sea, me siento anímicamente, me siento físicamente, me siento intelectualmente bien, muy bien. Pero uno también tiene que ser claro. Estamos hablando de que en el 2027, estamos aquí en 3 años más, tendría 52. Si ustedes tienen el favor, bueno, si es que logramos ser alternativa y ustedes tienen la bondad de nuevamente permitirnos servirles, serán 4 años más, 52 a los 56. Ojo con lo que les estoy diciendo. 56, salgo de 56 y a los 56, ¿qué voy a hacer? Todavía sintiéndome joven, activo, nuevamente retomar mis temas personales que ahora en 1 año me he tomado reestructurar todo lo que dejé porque yo no tuve nada paralelo, Carmita, nada. Ni siquiera la docencia, porque yo daba clase en la universidad, nada paralelo. Porque dije, esto es de tiempo completo, o sea, esto es de atención del 100%. Claro sí. Entonces, la máxima autoridad porque ahí de la decían, empresario, bueno, la verdad, yo he trabajado para la empresa privada, por ahí tengo algo pequeñito, pero más bien he sido dependiente, en relación de dependencia. Y usted dígame, a los 56 años, siendo francos, en nuestro país, ¿qué tanta posibilidad existe de conseguir un empleo? Bien difícil ya a los 56, 57. ¿Sí? Puedes asesorar acá. Sí, está bien, me encanta, pero asesorar es cuando te den una asesoría, pero hay que pagar el pan y la leche todos los días, no cuando salga una asesoría. Entonces, son temas que hay que evaluarlos bien y más bien, usted me hace que diga cosas que no lo he dicho antes, pero que uno sí tiene que pensarlo con cabeza fría, porque llegado el momento, las decisiones tienen que ser responsables. Porque si no son responsables, lo que va a pasar luego de eso seguramente no va a ser bueno. Además, con lo que todos sabemos, escuchamos, con la ingratitud que tiene la política hacia el funcionario público. Pienso que al final del día, palo porque boga, palo porque no boga, y el funcionario público, el dirigente, el mandante, termina apoyando. Hablo de mi caso, no puedo hablar del resto de personas. Si una persona quiere ser candidato y luego está en el servicio público solamente pensando en ese reconocimiento, mejor, ahí sí les digo, no, ahí sí no se metan. La verdad no, porque no va por ahí. Pero no es que le ponen una etiqueta y le fichan y usted ya no tiene las puertas abiertas para conseguir un trabajo en ninguna parte, como que no, es que eres político. Si está a un nivel tal vez de una concejalía, una alcaldía, una prefectura, tal vez no tanto. Yo debo reconocer más bien para el servidor público que uno le invita a que colabore. Es que estos son del Corcho, es que estos de aquí son del Marcelo, es que estos de acá son del Paul, es que estos de acá son del Caballero de la Noche, del Peter Palace. O sea, son gente profesional que, a ver, primera línea de la corporación municipal, cerca de 60 personas. De las 60 personas probablemente 5 que yo les conocía desde antes y sabía que tenían
las capacidades y las competencias para una función. El resto, les garantizo que fue un proceso de selección. No tienen idea la cantidad de hojas de vida que revisábamos, ya tenemos esta, seleccionábamos 3, 4, le conoces, pide una referencia, quiénes son. Y me encantaría que algún rato alguien haga así como un ejercicio, tal vez los chicos que están graduándose de comunicación de las universidades, hagan un ejercicio y vayan y le pregunten a los gerentes y directores del Pedro Palacios si le conocían o cuándo le conocieron. Y fueron procesos de elección. Entonces una persona, no voy a dar nombres, que porque tuvo la posibilidad de servirle a la ciudad en mi administración, que ya no tenga chance en otra porque sirvió en la mía, no está bien. O sea, no nos quedemos. Tal vez sí, es que fue de parte del movimiento Nueva Generación, entonces ya está bien, ahí estoy de acuerdo contigo, ya, esto es muy cercano. Pero no otro profesional. Que sobre todo son de carrera, ¿no? Y de hecho, muchos de carrera del municipio que nunca les conocí, pero en las entrevistas les dimos chance a los de carrera para que sean directores y gerentes. Algunos funcionaron, otros no cumplieron las expectativas que yo tenía y regresaron a su puesto, Carmita. Entonces, esa parte también es fundamental, pero lo que usted dice sí puede llegar a como que, híjole, tal vez no tenga mucha chance, puede ser complicado, no me den oportunidades en otro lado. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo que motiva al estar en el servicio público, si es que realmente hay la vocación de servicio y no de servirse, es hacer las cosas. Y no pensando o buscando un gracias, porque no debería. Es la obligación, nos están pagando el salario de hacer las cosas. Y usted dijo hace un rato, el tiempo pasa, es efímero. Yo salgo, no ahora, desde el primer día salgo, voy al centro, hago unas gestiones, que me voy al banco, que me voy a una notaría, que me voy a tomar un cafecito. Y la gente sabe que es amable. Es cariñoso incluso. Yo no sé por qué incluso a veces alguien se arriesga todavía a pedirme una foto. Digo, ¿verdad? Pero usted se arriesga con la foto que está pidiendo que nos tomemos y le agradezco de corazón que todavía quiera tomarse una foto conmigo. Entonces, no tengo seguridad, yo mismo hago mis cosas, no tengo por qué tener seguridad. De hecho, cuando estaba en la calidad, era lo mínimo indispensable, ya por un protocolo absurdo, pero ya ni modo que había que tener, entre comillas, una persona, pero no metralletas ni carabinas. Ya, pues, o sea, por ahí creo que tenía alguna pistola, por si acaso alguna vaina, pero si uno hace las cosas con paz, con tranquilidad, seguramente va a poder vivir más. Cierto es, hay espacios y espacios, Carmita. Hay espacios en los cuales cuando se enfrentan ante las mafias, sí pasan cosas como las que pasaron. Tal vez la gente ni sepa. Yo tuve también procesos, porque habían cosas que no estaban bien en algunos sectores. Y, insisto, usted me hace hablar cosas que nunca he hablado. A nosotros nos llegó una cruz en una cajita, parte mortuorio, hablando de mi esposa, de mis hijos, hasta de mis mascotas. Se sabían el nombre de mis mascotas, que son ya los hijos perrunos y gatunos que uno tiene. Bueno, en esa época no era el gato, todavía no llegaba, eran los 2 perrunos. Y claro, llegó a la casa, yo no estaba. ¿Quién recibió? Recibió la Yadi. Entonces, claro, hay cosas que a veces, ¿por qué las haces público? ¿No lo hiciste público? ¿Por qué no? Tampoco quiero hacerme ni víctima de nadie, ni mucho menos. Si decidí meterme, me meto bien, haciendo las cosas bien. Pero claro, obviamente sí puede haber ese tipo de cosas, riesgos, pero cuando se enfrenta pero si usted tiene miedo porque está haciendo malas cosas o se unió con gente equivocada, esa ya fue su decisión de involucrarse con esas personas, su decisión de hacer cosas equivocadas. Fue nadie le obligó a hacer eso. Lo que es su decisión, irse en contra de mafias, de narcotráfico, de status quo en algunos lugares, está bien, hay que enfrentarse, y eso lo hicimos también en un momento dado, pero en mi experiencia no necesariamente eso va a ir en contra de su vida. En mi experiencia. En otras experiencias sabemos lo que ha pasado. Qué chévere tener tantas enseñanzas, por decirlo de alguna manera, y poder conversar en este ambiente de políticamente incorrectos. Quiero darle las gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación. A usted, más bien. Y saber que todos los domingos estamos por las redes de la 961, la Suprema Estación, ya saben, la mejor de Cuenca. Conéctense en YouTube, conéctense en Facebook, no se pierdan los reels que estaremos sacando las declaraciones de aquí de Pedrito Palacios. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones de todos.